Bueno, tenemos entrevista, esto es el Fair Show, mi nombre es Fernando Gil. Estamos con el candidato a diputado por el Distrito 6, Raúl Ulloa. Él viene representando al partido Morena, Encuentro Social y el PT. Lick, buenas, bienvenido de nuevo al Fair Show, segunda temporada. Segunda temporada, 2018. 2018. Muy bien. Muchas gracias, es un honor estar aquí contigo nuevamente. Lick, ya lo habíamos tenido aquí en el estudio, ahora estamos aquí echando una comidita acá rápido, un cafecito. Va ahora, antes lo vimos en una campaña a una presidencia municipal, ahora lo vemos que se dirige a una diputación por el Distrito 6 en Fresnillo. ¿Cómo ha sido este proceso, Lick? Lo vimos en una campaña independiente, sin partido, y ahora lo vemos con un partido. Con tres. Bueno, con tres. ¿Por qué ese cambio, Lick? Sí, bueno, gracias, Fer. Mira, hace 2 años efectivamente yo participé como candidato a la presidencia municipal. Como candidato independiente fui el primer candidato, y hasta ahorita sigo siendo el primer candidato independiente en la historia de Fresnillo. Tú recordarás, logramos algo así como 6,000 firmas para obtener el registro. Y bueno, una vez que no se dio el objetivo, sí logramos acceder a la regiduría. Y bueno, me gustaría comentarte algo antes, Fer. Como candidato independiente logramos vencer o logramos estar por encima de 5 partidos, con registro nacional incluso. Logramos vencer al Partido del Trabajo, al Partido Encuentro Social, al Partido Movimiento Ciudadano, al Partido Nueva Alianza y al Partido Verde Ecologista. Estuvimos por encima de ellos en cuanto a votación. Y bueno, logramos, insisto, acceder como regidor independiente en esta administración 2016-2018, y desde ahí estuvimos trabajando, haciendo, creo yo, un buen papel como regidor, representando muy dignamente a los fresnillenses desde una postura muy crítica pero a la vez muy responsable. En el manejo de los recursos fui presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, fui también integrante de la Comisión de Gobernación, de la Comisión de Hacienda y de algunas otras, y desde ahí estuvimos haciendo un buen trabajo. Como regidor no tuve nunca una sola falta. Mi comisión que yo presidía era la que más veces sesionó, y desde luego en cuanto a número de participaciones fui el que encabezó la lista en primer lugar. Y bueno, se acercaba este proceso FER 2018, donde yo hice una reflexión profunda y había una alternativa: volver a contender como candidato independiente con todos los obstáculos que la ley establece y la ley marca, con una gran desigualdad de competencia entre un candidato independiente y algunos otros candidatos. Y esa era una opción, o la otra, participar o ser parte de una coalición, o definitivamente irme a mi casa y olvidarme de todo esto. Y bueno, platicándolo con el equipo, platicándolo con la gente, decidí, Fer, tú recordarás, en el mes de diciembre yo hice un anuncio donde determinaba no participar ya como candidato independiente. Eso lo hice en diciembre porque es en diciembre cuando tú tienes que iniciar tus trámites ante el Instituto Electoral para poder obtener el registro como candidato independiente. Yo hice ese anuncio, pero también anuncié que era simpatizante de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Por lo tanto, como un simple ciudadano, yo iba a apoyar en lo que estuviera a mi alcance la candidatura de Andrés Manuel. Y ya posteriormente, en estos meses, se da la invitación de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran ya los partidos que comentaste, el Partido Encuentro Social, Morena y el Partido del Trabajo, donde recibo esa invitación para que como ciudadano encabezara el Distrito 6. Desde luego tuve que entrar a un proceso, a una convocatoria, teniendo una convocatoria, iniciar un proceso contra otras personas, otros amigos de los diferentes partidos, y fue el resultado de una encuesta la que me dio la posibilidad de tener ya la candidatura al Distrito 6 por esta coalición, por estos 3 partidos. Bueno, ya nos explicó un poquito. Qué bueno que nos dio sus razones y motivos, pero recuérdenle a la gente, porque ya la entrevista ya hace bastante tiempo, ¿quién es Raúl Ulloa? ¿Y de dónde viene? ¿Cómo? Sí, bueno, Raúl Ulloa, soy un fresnillense, nacido y crecido aquí, porque eso es muy importante.
Lo vamos a ver en campaña y luego les voy a decir por qué, pero yo nací aquí, soy el sexto hijo, soy el menor de esta familia, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Ciencia Política y actualmente estamos estudiando también otra segunda licenciatura en Derecho. Y bueno, he sido secretario de gobierno, lo cual me dio la oportunidad también de conocer a fondo lo que es la administración municipal. Y bueno, ahorita estoy desempeñando el cargo de regidor. Ahorita solicité una licencia para estar en condiciones de competir en este proceso. Y bueno, hemos estado, insisto, trabajando siempre a favor de la gente y también lo he dicho yo, Fer, siempre tratando de coincidir con personas que buscan el bien común. Yo estoy convencido que en los diferentes partidos políticos hay gente valiosa, hay gente importante y con ellos coincidimos mucho. Entonces, no fue difícil identificarme dentro de esta coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, y entre sus propuestas, bueno, si en caso de que usted llegara a ganar, ¿cuál sería pues, su propuesta principal allá en la Diputación? Hay muchas, Fer, hay muchas propuestas. Mira, no debemos de dejar de lado, en Zacatecas tenemos cerca de 117, 118 leyes estatales, que son las que rigen la vida social de nuestro estado. Y como diputados tienes la facultad de hacer, de generar o de modificar leyes, de emitir decretos. Y bueno, nosotros nos hemos enfocado a recoger la expresión de la gente, las necesidades. Hay una, por ejemplo, que está muy sentida y que esa la habremos de anunciar pronto. Vamos a meter una iniciativa, a ver, lo más pronto posible, en cuanto seamos diputados, para eliminar definitivamente la tenencia vehicular. Ahorita Zacatecas es uno de los estados que no ha eliminado su concepto de tenencia. Hay una especie de subsidio para que durante los 3 primeros meses del año no pagues la tenencia, pero a partir de abril, a partir de mayo, ya se te carga absolutamente todo. A diferencia de otros estados cercanos como Durango, como Aguascalientes, como Guanajuato, como Nuevo León, donde ya de manera definitiva se eliminó la tenencia. ¿Por qué te digo esto? Porque luego resulta que cualquier persona que tiene un vehículo de 10, 8 años de antigüedad, resulta que si se atrasan 1 año o 2 años, ya tienen adeudos superiores a los 15, a los 17,000 pesos. Y entonces luego se convierten en cuentas impagables. O por qué no, quien ya debe 2 o 3 años, pues resulta que tienen el valor del coche. Entonces es importantísimo que eliminemos de manera definitivamente el concepto de la tenencia. Esa es una. Otra, Fer, es importante que revisemos la ley de coordinación hacendaria, mediante la cual los municipios reciben recurso por parte del gobierno estatal. ¿Revisarlo para qué? Es importante que sepamos cómo se distribuye el dinero, no solamente a Fresnillo. Finalmente seré diputado de todo el estado de Zacatecas y habrá que velar por el interés de todos los municipios, pero luego es lastimoso ver que, y de eso nos quejamos todos los municipios de provincia, porque luego vemos que la obra pública en su gran mayoría se hace únicamente en la capital, en Zacatecas o en Guadalupe. Allá sí vemos desarrollos viales importantes y aquí en Fresnillo, por ejemplo, pues tenemos bastantes años que no tenemos un paso a desnivel, tan siquiera, ¿no? Por eso es importante que revisemos esa parte. Me he estado reuniendo con diferentes grupos de abogados, con diferentes grupos de profesionistas, y te pongo un caso. Es importante que empecemos a revisar algunas leyes, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal en Zacatecas es un código que pudiéramos decir, no obsoleto, pero sí muy limitado. Hay, por ejemplo, todavía un delito que la gente lo ve y dice, bueno, pues es que este delito ya no es necesario que esté estipulado en el código, ¿no? Por ejemplo, absurdo. Que es absurdo. Por ejemplo, es el de la intromisión o intercepción de correspondencia, o sea, abrir las cartas. Era un delito, ¿no? Sigue siendo un delito, pero ahorita ya nadie manda cartas. Entonces ya ese delito pues ya debería de eliminarse, ¿no? Así como deberíamos de ir trabajando en nuevos delitos que la misma sociedad está requiriendo. Penas más severas para feminicidios, para el abigeato, para otro tipo de delitos. De hecho, tengo entendido que hay una iniciativa para que a nivel nacional se genere un código nacional, así como está el Código de Procedimientos Penales ya a nivel nacional, necesitamos un código penal
pero para toda la República Mexicana. Y así como esa, Fer, podemos hablar de muchas otras. La ley de sistemas de agua potable, que esa yo creo que también es algo que también tenemos que meternos muy fuerte para poder darle sustento legal a los sistemas municipales de agua potable, para poder aclarar todo su manejo, toda su operatividad, y desde luego eso debe de verse reflejado en mejores resultados o más eficientes en los sistemas de agua potable, no solo de Fresnillo, de todos los municipios. Y si llegaras al Congreso, ¿con cuál empezarías? ¿Cuál sería tu primera acción en el Congreso? Mira, yo creo que ese de la tenencia es urgente, Fer. Ese de la tenencia será una iniciativa que habríamos de meter de manera inmediata. La trabajaremos, insisto, ahí con el equipo lo más pronto posible. Yo creo que con esa nos vamos a ir para que ya el próximo año, en el 2019, ya los zacatecanos definitivamente no paguemos ese concepto de tenencia. Bueno, si te voy a hacer unas preguntas que sí. son un poco más académicas, así para que me contestes a tu percepción. Me gustaría saber qué es para ti la democracia. Con mucho gusto, Fer. Mira, la democracia es que la gente tenga la capacidad de elegir de manera libre a sus representantes. De manera libre, pero además que su voto sea respetado. Es un sueño también en México que el voto de los ciudadanos sea, insisto, de manera libre y que no sea cooptado o que no sea presionado a una condición social. Concretamente, lamentablemente en las zonas más marginadas, donde hay mucha pobreza en nuestro municipio y en todo el país, vemos que luego esa gente se ve cooptada por quien trae recurso, por los partidos que traen dinero, los candidatos que traen carretones llenos de dinero y que un día antes, 2 días antes de la elección llegan y ahí le van 1,000 pesos, ahí le van una despensa, ahí le van 5 bultos de cemento, y eso lastima, Fer, porque la gente lo acepta, la gente lo agarra, porque tienen mucha necesidad, pero lamentablemente venden su voto. Es sabido que el partido oficial también recoge credenciales de elector para inhibir ciertas secciones o ciertos lugares, ¿no? Entonces yo creo que mientras esas prácticas se sigan dando, mientras tengamos una pobreza muy sentida, pues la gente va a ser vulnerable a todo ese tipo de dádivas y de esa manera no podemos conseguir una democracia plena. ¿Crees que en México no tenemos democracia? No, Fer, lamentablemente no. No hay. Hay visos, sobre todo en los organismos que regulan las elecciones, bueno, que se han ido abriendo un poco más, los sistemas de cómputo han sido todavía ya un poco más perfeccionados y demás, pero en la práctica, ya aterrizaron en las colonias, la gente todavía no es tan libre de elegir a la mejor opción. La gente luego todavía no está tan informada para evaluar o poder medir a las diferentes opciones y se dejan ir por la compra de votos. Definitivamente, eso nos falta. ¿Cuál crees que es el principal problema de Zacatecas? La pobreza, la inseguridad, agua potable, eso yo creo que son los temas que están lastimando mucho. La inseguridad en todo el estado de Zacatecas, desde luego. Hace unos días todavía Fresnillo se colocaba en el 3er lugar como el municipio más violento o con un nivel de percepción de inseguridad en todo el país, y eso lastima, Fer. ¿Por qué razón? Porque eso ahuyenta inversiones, porque eso ahuyenta incluso a los mismos habitantes, ¿no? ¿Quién no tiene algún amigo, algún familiar que se va a vivir a Aguascalientes? El otro día platicaba y resulta que ya en Aguascalientes hay más fresnillenses que aquí, ¿no? Sí, ya que los es muy común. La gente está saliendo de Fresnillo precisamente por eso. Yo creo que ese es el tema más importante, la inseguridad. Desde luego la pobreza. Zacatecas sigue siendo de los estados más marginados, en la Sierra de Valparaíso, y no vayamos tan lejos, aquí hay colonias, hay comunidades donde la gente vive esa desigualdad. México, Fer, podrá tener a los hombres más ricos del mundo, ahí los vemos hasta en las revistas Forbes, pero también tienen los hombres más pobres del mundo. Entonces México es el país de las desigualdades y no podemos continuar con esto. Más de 60 millones de mexicanos viviendo en pobreza extrema, que eso lastima, ¿no? Pero también eso mismo es lo que ha generado este movimiento donde se aglutinan estos 3 partidos, pero no solamente los partidos, sino también personajes de la vida política y ciudadanos, incluso integrantes de otros partidos como el PRI, como el PAN, que se están uniendo a este movimiento, ¿no? Quieren estar del lado correcto de la historia, para poder cambiar la realidad que tenemos.
No, eso te iba a preguntar. ¿Tú cómo te identificas con la propuesta de Andrés Manuel? Mira, yo siempre me he identificado como un hombre de izquierda. Siempre he compartido mucho de esos principios y yo creo que no hay en México un hombre con mayor calidad moral en la política como Andrés Manuel. Es el hombre con mayor calidad moral. Le han buscado durante muchos años a ver de qué pata cojea y le han intentado buscar ahí algunos síntomas o fenómenos de corrupción y no lo han encontrado. Creo que en esa razón es el hombre, insisto, con mayor calidad moral para gobernar este país. Entonces por eso nos hemos identificado, hemos visto su plan de gobierno, su proyecto alternativo de nación, hemos visto su propuesta ya de gabinete, tú lo recordarás, presentó ya a sus principales funcionarios que lo acompañarán en el gobierno federal y son personajes de reconocida probidad. Entonces yo creo que eso le da confianza al ciudadano, le da confianza a la gente para darle su confianza y para darle su voto. Bueno, ¿cómo consideras la economía del estado de Zacatecas? Mala. Insisto, yo creo que la pobreza de Zacatecas está en los primeros lugares del país y no hay empleo. Los que hay son mal pagados, hay que decirlo. Fresnillo, si bien es cierto, ahora con el auge minero, algo de las maquiladoras, podría decirse que hay una bonanza en materia de empleo, pero sobre todo en las maquiladoras el sueldo es muy mínimo, donde bueno, las condiciones de trabajo no son las idóneas. Entonces eso genera pobreza y eso genera un círculo vicioso de delincuencia, de inseguridad y que los jóvenes no tengan otra alternativa más que buscar otras rutas, ¿no? No siempre son las mejores. Entonces, sí, la economía está mal. Bueno, ya como que fuiste regidor de esta administración, ¿qué opinión tuya tiene esta administración y qué calificación le darías? Mira, yo fui parte de ella y puedo decirte que la conozco a la perfección. Esta administración se recibió, tú lo recordarás, bajo protesta. Cuando se toma la administración se toma bajo protesta. ¿Por qué razón? Porque se estaba entregando una administración deshecha. Es fecha ahorita, Fer, que no se sabe a cuánto asciende la deuda heredada por la pasada administración. Porque dejaron un relajo, un desbarajuste. No dejaron documentos, no dejaron archivos, no dejaron absolutamente nada. Y entonces empiezan a llegar los proveedores a cobrar sus facturas y resulta que había una deuda de más de 180 millones. Desde luego eso hace que se haga una administración complicada. Creo que había el deseo, el intento de querer hacer un buen trabajo, pero bajo esas condiciones era muy difícil, era imposible. Aunado a eso, pues súmale que no hubo esa capacidad de gestión de recursos extraordinarios y entonces estábamos limitados únicamente a lo que llegara de prerrogativas, donde de los 800 millones que le llegan a Fresnillo por año, por todos los programas, cerca del 65% se va en nómina, en capítulo 1000. El 65%, Fer. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Son cerca de 500 millones nada más. Todo eso se va a capítulo 1000 y ya luego si le sumas el gasto corriente, si le sumas otras obligaciones que tiene el municipio, pues te das cuenta que entonces ya no tienes recursos para hacer obra. El fondo 4 desapareció prácticamente, se lo absorbió el capítulo 1000 y entonces ya vemos que en los centros de desarrollo comunitario ya no hay instructores, que ya no hay cursos de capacitación, que están a punto de cerrar porque no tienen operatividad. Incluso a mí me llegaron a decir que no iban porque nunca les pagaron, ¿no? Es que les Exactamente. pagaron Entonces, 8 o 10 meses después. ahorita el único fondo con el que está subsistiendo el municipio y con el que puede hacer algo de obra es parte del fondo 3 y aparte del fondo minero. Son los únicos dos fondos en los que podemos ver ahí algo de obra. Pero un municipio como Fresnillo no puede depender únicamente de eso. Necesitamos forzosamente recursos extraordinarios. Tocar puertas en la federación, tocar puertas en el estado para bajar alrededor de 200 millones por lo menos al año de recursos extraordinarios, para que empecemos a ver algo de obra y algo de trabajo por parte de la administración. De lo contrario, vas a las oficinas y no hay hojas de máquina, no hay tóner, no hay plumas, no hay nada. Es una administración que se está dedicando únicamente a administrar la inercia, ¿no? Y únicamente pagadora de nómina.
Entonces, creo que sí es necesario un cambio, Fer. Insisto, la administración no está en las mejores condiciones. Es crítica la situación del ayuntamiento. Bueno, y respecto al equipo de trabajo, vienes compartido, Morena, Encuentro Social, PT, ¿cómo ves a tus compañeros de esta elección? ¿Qué opinión le tienes de cada uno? Tenemos a Héctor Menchaca en otro distrito, tenemos a Saúl. Me gustaría que nos dieras una opinión del equipo. Sí, mira, se ha hecho un buen intento de reunir varias fuerzas. Ya te lo decía ahorita, este movimiento de Juntos Haremos Historia es una aglutinación de diferentes movimientos. Está el Partido del Trabajo, está el Partido Encuentro Social, está Morena, está el monrealismo, que también es una parte importante. Nos integramos independientes, pero también se están integrando muchos ciudadanos con un solo propósito: de cambiar el rumbo y el destino de este país. Estamos en un momento histórico, Fer, de elegir únicamente dos opciones. Una, elegir más de lo mismo, y eso es lo que representa el PRI y el PAN a nivel federal. Más de 70, 80 años de lo mismo, de corrupción, de gasolinazos, de inflación, de inseguridad, más de eso, o el momento histórico de hacer un cambio verdadero, una regeneración, una reestructuración de todo el sistema político de nuestro país. Y bueno, eso va a ser posible, ya lo decía Andrés Manuel insistentemente, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, y cuando en la cabeza no hay corrupción y cuando no hay nada que esconder, de esa manera puedes ir barriendo los siguientes escalones hasta llegar al más bajo nivel. Entonces, me siento contento. No fue fácil, hay que decirlo, unir en Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social, Ciudadanos, pues de repente hay fricciones, y bueno, a lo mejor unos quieren jalar más para su territorio y otros menos, y otros no te dejas y demás, pero yo creo que los resultados fueron favorables. Aquí está la coalición, Juntos Haremos Historia, y bueno, yo creo que el propósito es el principal, de hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Te voy a mencionar unas palabras y de eso tú me vas a decir cuál consideras que es lo más importante. El medio ambiente. ¿Algo traes por ahí, Fer? El medio ambiente. Es el acordeón que no me dejas ver. La infraestructura. Perdón. Nuevamente te interrumpí, discúlpame. El medio ambiente, la infraestructura, ajá, las instituciones, sí, o las políticas sociales. ¿Cuál es más importante de esas? Sí, ¿cómo las acomodarías? Híjole, Fer, yo creo que las cuatro están por igual, Las cuatro podemos decir algo. Mira, en el tema de infraestructura es muy penoso que luego el otro día íbamos al Salto, y en el último trayecto de ahí de San Cristóbal al Salto, serán 1,5 kilómetros más o menos, los vehículos se bajan a la terracería. Prefieres bajarte por la terracería que irte por encima de la carpeta asfáltica. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, ya te vas a imaginar cómo está, ¿no? Llena de baches. Nos vamos por la terracería, Fer. Y así como esa, te puedo hablar de todos los caminos de aquí, Sacacosechas, y que comunican a las diferentes comunidades, están en esas condiciones. No se ha invertido un solo peso en caminos, y esa es responsabilidad del gobierno del estado. La infraestructura es necesaria, ya te lo decía ahorita, gran parte de la obra la vemos en Zacatecas y en Guadalupe, allá sí, pero aquí en Fresnillo yo tengo más de 10 años que no veo que se construya un paso de nivel, un puente, ¿no? Así está Jerez, así está Sombrerete, así están Los Cañones, así está el sur del estado. Hace falta distribuirlo de manera más equitativa. La protección al medio ambiente, desde luego, es algo que debemos de apoyar mucho. Ha habido ahí avances, hay que decirlo, por ejemplo en el tema de las plantas tratadoras de agua potable, eso es indudable, pero también se ha hecho de manera equivocada. En el caso de Fresnillo se construyeron 2 plantas, la oriente y la poniente, pero nos damos cuenta que no están trabajando a su capacidad. Fueron unos elefantes blancos que se construyeron carísimos, pero ahora también es carísima su operación. Entonces se la dejan o se la endosan al municipio, y el municipio no tiene la capacidad para operarlas. Entonces ahí están detenidas, ¿no? En fin, hay una serie de problemas que sí tenemos que ir atacando. ¿Cuál era la otra, Fer? Las políticas sociales. Políticas sociales, ahí es importante. Nosotros ahora desde la regiduría estuvimos insistiendo mucho. Ahora con esta nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, por ley, todos los municipios, todas las direcciones, todas las secretarías
deben de hacer públicas las convocatorias para los diferentes programas sociales. Llámese mejoramientos a la vivienda, llámese becas 3x1, llámese estímulos a cualquier programa, ¿sí? Tiene que ser una convocatoria pública, pero de igual manera tienen que ser públicos todos los beneficiados. Nosotros, insisto, desde la regiduría estuvimos insistiendo mucho en que esos programas efectivamente fueran transparentes, porque luego caemos ahí en la realidad de que se operan políticamente, hay que decirlo, ¿no? Nada más a los que simpatizan con tal o cual partido político o con tal o cual personaje político y son los beneficiados. Y luego te vas a las comunidades y a las colonias y resulta que únicamente se benefician los familiares de los líderes que están apegados al partido. Entonces es importante transparentar todavía más todos los programas sociales, no solo del municipio, sino del Estado. ¿Y qué opinión tienes del gobernador con respecto a sus acciones? Mira, creo que inició también igual con buenos propósitos, Fer. Inició con buenos propósitos, veíamos ahí en el tema de transparencia, incluso y abrieron ahí varios portales y algunas aplicaciones donde se exponía pues el trabajo que realizaba el gobierno del Estado, pero falta más, Fer, falta más. Luego te das cuenta o tú revisas esos portales y te das cuenta que están maquillados o que resulta que luego suben las publicaciones mucho tiempo después, cuando ya pasaron las licitaciones, cuando ya pasaron las adjudicaciones directas, y entonces falta mucho en materia de transparencia, falta mucho. Creo que también el gobernador Tello recibió un estado en complicada situación económica sobre todo, pero también no han hecho algo que tú digas relevante como para atenuar esa condición, ¿no? Vemos que la nómina sigue igual, vemos que siguen incluyendo una gran cantidad de personas que llegaron con él a su gobierno, y entonces dices, bueno, sí traes buenas intenciones, pero no se ven reflejadas, ¿no? No se ven reflejadas. Y en ese sentido, pues yo creo que todavía faltan muchas cosas que se tienen que hacer, y bueno, desde el Congreso habremos de estar ahí insistiendo y señalando para que estas cosas cambien. Bueno, hablando un poquito más, ya dejando estas preguntas, ¿qué te pareció a ti el debate? Me gustó, yo creo que fue un debate donde tuvieron la oportunidad de expresar ahí sus propuestas todos los candidatos. Me queda claro una cosa, hay dos opciones: todos los que representan los otros 4 candidatos y todos contra Andrés Manuel. Fue el atacado, todo giraba en torno a Andrés Manuel. Parecía que hasta se pusieron de acuerdo, ¿no? Tú lo atacas por este lado, yo refuerzo por este, le echamos montón, nos aglutinamos todos contra él, y esa era la intención, ¿no? Creo que por esa parte ellos lo consiguieron, pero yo creo que la ciudadanía ve ese tipo de intenciones y por el contrario, ¿no? El gran ganador resulta ser Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque lo victimizan, porque todo gira en torno a él, porque la agenda política de este país la marca Andrés Manuel, sin duda. Y bueno, pues para mí es el gran ganador de ese debate. ¿Sí lo considera? Sí, definitivamente. Todo gira en torno a él. Él marca la agenda. ¿Qué opinas del Bronco y su política? No, yo creo que ahí sí está muy desfasada. Yo creo que el Bronco, cumplió ahí con ese propósito de distraer. Esto te lo hago el comentario porque tú fuiste la vez que estuvo aquí el Bronco. Sí, tú lo conoces al Bronco. Sí, el Bronco vino hace 2 años. Él fue candidato independiente al gobierno de Nuevo León, ganó, es el primer gobernador en todo el país, generó una expectativa muy grande. Hace 2 años, vino a respaldar a todos los que éramos independientes, nos ayudó ahí con su experiencia, con sus consejos que él nos daba. Sin embargo, yo creo que el Bronco en esta ocasión llega a una boleta electoral hasta cierto punto deslegitimado. Llega con las dudas de cómo consiguió las firmas, de si es real, de si no es real su candidatura. Entendemos que se la tuvieron que dar, pero por un mandato del tribunal, más no porque sí se haya comprobado que haya conseguido las firmas de manera adecuada y correcta, ¿no? Pero ese tipo de propuestas que señaló en el debate, yo creo que lo único que hacen es darle ahí un poco de
de comicidad, ¿no? al debate y bueno, finalmente son propuestas que nunca pasarían, ¿no? Y que no son viables además. Bueno, esto también te la tengo que hacer porque es parte de las propuestas de Andrés Manuel y fue donde lo atacaron. ¿Qué opinas tú de la amnistía? Mira, ese es un asunto que se ha criticado mucho, Fer, y que lamentablemente los partidos de enfrente, el PRI, el PAN, todos se han valido de eso, ¿no? Queriendo decir que Andrés Manuel busca liberar a todos los delincuentes y meter a todos los inocentes, casi, ¿no? O perdonarle ahí una serie de arbitrariedades a los delincuentes más atroces y demás. No, yo creo que esa es una falacia, eso no lo ha dicho nunca Andrés Manuel. Tú puedes revisar ya videos donde él desmenuza y explica lo que consiste la amnistía, y que ahí va referida más que nada, Fer, a que también es cierto que gran parte de nuestras cárceles están saturadas de personas inocentes. Lo vemos aquí. Hay una gran cantidad de personas que por falta de dinero, por falta de una buena defensa, están en la cárcel, cuando sus delitos quizás ni hayan sido probados, ni hayan sido debidamente acreditados, o simplemente porque no se saben defender. Pues aquí caemos, ¿no? La justicia es del más pobre. Del más pobre. Sí, la justicia es para el rico. Así es. Mientras que sí vemos personas delincuentes que cometieron delitos que se les ha probado, ¿no? Y están libres, ¿no? Porque sí tuvieron una buena defensa, porque corrompieron al juez, en fin, una gran cantidad de cosas. Yo creo que ese tema de la amnistía, insisto, se ha querido tergiversar, pero no es así. La propuesta de Andrés Manuel es más profunda, es más de fondo, y yo creo que cuando la entiendes, no podemos decirle que no. Es una buena propuesta. ¿Cómo definirías tú, en cuestión de política pública, esto que estamos hablando de la amnistía? Mira, cuando hablamos de regenerar todo el sistema político de nuestro país, es cambiar cosas de fondo. El tema que más le daña a nuestro país es la corrupción. Y bueno, ahí es donde emana la propuesta de Andrés Manuel, en eliminar la corrupción en todos los ámbitos, ¿no? Eso podríamos llamarlo como propuesta populista, pues quizás sí, ¿no? Pero finalmente es la realidad. Además, el concepto populista también se ha malinterpretado, ¿no? Porque una política populista es aquella que defiende precisamente al pueblo, ¿sí? No aquella que quiere, o que la han manejado ahí luego algunos otros personajes. No, yo creo que una política populista es efectivamente eso, ¿no? Buscar el bienestar del pueblo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues a mí me gustaría que todos fueran populistas, que todos los candidatos fueran populistas. ¡Qué bueno! O sea, si lo que buscan es el bienestar del pueblo, adelante, todas sus políticas populistas, pero yo creo que aquí el tema de la corrupción es el tema toral de la propuesta de Andrés Manuel. Para que se quitara ya, que buscaran desaparecer esa corrupción. Así es. Ya en otro te pregunté tus libros, ahora vamos a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, fíjate que mi mayor miedo es a no ser libre. Yo siempre he sido un hombre libre, me gusta vivir al tope, como luego dice, ¿no? Soy muy echado para adelante, soy muy osado, me gusta aventarme al ruedo, siempre con esa libertad de hacer las cosas. Yo creo que cuando algo te ata, cuando algo te limita, ya no eres tú. Entonces, si algo yo le temería, pues sería eso, a no ser libre. Bueno, aquí te van dos preguntas. Bien. Tu mayor sueño y tu mayor proyecto. Mi mayor sueño es vivir feliz. Yo creo que es el principal objetivo de todo ser humano. No ambiciono riquezas, no ambiciono ahí grandes cosas. Yo creo que el tener una familia, que afortunadamente la tengo bien, tengo 2 hijos, yo creo que convivir con ellos, verlos realizados, estar con mi esposa, ver a mis hermanos, ver a todos bien, yo creo que eso me da satisfacción. Ese es mi mayor sueño. Yo creo que en esta vida se trasciende no solamente a través de un libro, de alguna obra, de alguna creación, no, puede ser una persona común y ordinaria que haces el bien, ¿no? Entonces, ese sería mi sueño, ser una persona feliz. ¿Tu mayor sí lo soy. Mi mayor proyecto son mis hijos. Tengo 2, Farah de 10 años, Rodrigo de 5,
Y bueno, trabajamos todos los días, son pequeños proyectitos que hay que estar todos los días cuidándolos, guiándolos, tratándoles de alimentar, de inculcarles cosas positivas, valores, principios. Yo creo que ese es mi mayor proyecto, son mis obras de arte, yo les digo, ¿no? Finalmente, la personalidad de ellos es el reflejo nuestro, del trabajo que hagamos como padres. Ellos son mi mayor proyecto en esta vida. ¿Y qué te has topado en esta campaña? No tenemos tanto que empezó, pero pues, ¿qué te has topado? ¿Qué has visto tú? Mira, he visto un gran deseo de un cambio, eso sin duda, ya hemos recorrido varias colonias, varias comunidades. Me da mucho gusto que la gente, a diferencia por ejemplo de la campaña anterior, en esta la gente está muy metida, la gente está muy enterada, la gente está muy echada para adelante, la gente está harta del PRI, hay que decirlo, con toda responsabilidad. La gente está cansada de que tengamos la gasolina cerca de los 20 pesos, de que tengamos el dólar a los 20 pesos, de que la canasta básica esté altísima, de que el salario mínimo esté muy bajo, de que no le alcance al ama de casa para comprar el gas, para comprar la comida, para pagar la luz, para pagar el agua. La gente está lastimada, la gente está preocupada, hay un momento complicado de nuestro país y es ahí donde también radica la importancia de esta elección. No podemos continuar así, no podemos continuar así, y esto está llegando a un límite donde la gente puede reaccionar. Yo confío en que esta alternativa que representa Andrés Manuel pueda desahogar toda esa malestar social, ¿no? Que si no fuera así lo pudiéramos ver reflejado quizás en temas violentos. Ojalá, insisto, que no se dé, pero también la veo a la gente con esperanza de este cambio que ya te comento, con la esperanza de ver un Fresnillo seguro, con la esperanza de ver un Fresnillo iluminado, con agua potable, con sus servicios básicos eficientes. La gente luego no pide más, ¿no? Nada más con que tengas agua, luz, drenaje, limpieza en tus calles. Vamos, que los servicios básicos que son la obligación del municipio sean eficientes. Yo creo que con eso se da por pagada. Y bueno, con que tengan las condiciones dignas para vivir. Bueno, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder, híjole, yo creo que aquí necesitamos acabar con la pobreza, acabar con la pobreza es el mayor problema que tiene nuestro municipio, nuestro estado, y que lastima enormemente, te digo. Quisiéramos tener una bolsa grande para poder aminorar los problemas de la gente, dotarlos de servicios básicos, llevarles agua a sus comunidades, pavimentarles sus calles. Vamos, si tuviera un superpoder sería ese, ¿no? Tener lo suficiente para poder arreglar todas las necesidades que tiene la gente, sin duda. Bueno, quiero que les recuerden, bueno, a lo mejor porque no vieron la otra entrevista, ahora sí, ¿cuál es tu libro favorito? Hay que revivirla. ¿Cuál es tu libro favorito? Mira, luego la gente me regaña porque digo esos... Porque ya cambió, va a decir, ya leí otro. No, bueno, mi libro, el que siempre lo digo, es El Príncipe, ¿no? De Nicolás Maquiavelo. Es un libro obligado que te digo, luego la gente me dice, es que no digas, no, bueno, pues, finalmente yo creo que es a todos los que andamos en este mundo de la política, El Príncipe de Maquiavelo es el libro obligado, ¿no? Hay otros, Robert Greene yo creo que es uno de mis principales autores, Las 48 leyes del poder, esa es una obligada, Las 33 estrategias de la guerra. Hay un libro que acabo de leer que me gustó mucho, que se llama se me fue el nombre, de Denise Dresser, El país de uno, de Denise. Ahí Denise hace un análisis muy concreto de por qué algunos países se desarrollan más que otros, o por qué algunas regiones dentro del mismo país, llámese por ejemplo México, por qué se desarrollan más unas regiones que otras. Y a veces quisiéramos pensar que es por el suelo, que porque hay agua, que porque las condiciones climáticas, que porque acá hace más frío, que porque... Y no. Ahí se hace un buen análisis donde se llega a la conclusión que es precisamente por las instituciones de gobierno, ¿no? Las que en ocasiones se convierten en promotoras de desarrollo
pero también se pueden convertir en obstáculos del desarrollo, ¿no? Ese es un libro muy interesante que se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, y esta pregunta ya se la había hecho la vez pasada, y era con respecto a la feria, porque usted ya fue presidente la mejor feria en el 2012. De la feria. Así es. Y quería que les volviera a explicar cómo podemos tener una feria así si tenemos tantas caretas. Sí, mira, yo siempre, cuando a mí me dieron la responsabilidad de la feria del 2012, le recuerdo un poquito quiénes estuvieron. Fue la primera vez que trajimos a La Arrolladora, estuvo Paulina Rubio, estuvo Luis Fonsi, Saúl el Jaguar, la primera vez que ha venido Julián Álvarez, algunos otros, Jesse y yo, OV7, Paulina Rubio, Conjunto Primavera. Fueron 16 días de mucho éxito. Ha sido la mejor feria, sin duda. Mira, yo siempre he dicho que una feria es como el cumpleaños de alguien, ¿no? Es como el cumpleaños de una persona que hay que festejarte, ¿no? Para celebrar ahí tu nacimiento. Pero también una feria tiene que ser ad hoc a tus posibilidades, ¿no? No puedes vivir en una casa donde pagas renta y hacer un fiestononón donde eches la casa por la ventana y derroches dinero, ¿no? O andar a pie o no tener ni siquiera en qué moverte y derrochar grandes cosas, ¿no? O que no puedas pagar ahí la escuela de tus niños, o que no puedas ni siquiera solventar las cosas necesarias, pero sí derroches ahí y tengas 1000 invitados y mates 20 vacas y hagas ahí. No, yo creo que la feria de Fresnillo tiene que ser ad hoc a las posibilidades del municipio. No puedes tener una feria muy glamurosa cuando no tienes para los camiones de basura, o cuando no tienes para comprar refacciones y balastros y focos para el alumbrado público, ¿no? O cuando no tienes eficiente tu sistema de agua potable. Sí es necesaria una celebración, sí es necesario un festejo, pero tiene que ser ad hoc a tus posibilidades. Se ha estilado que en los últimos años se le destinen 10 millones de pesos a la feria. De esos 800 millones que recibe Fresnillo al año, de los que te hablaba hace rato, se le destinan 10 para la feria. Cuando yo organicé la feria en el 2012 solamente nos dieron 8 millones. Pero bueno, tratamos de invitar a la iniciativa privada, patrocinadores, desde luego el gobierno del estado, y logras juntar una bolsa interesante. Luego también la venta de los espacios comerciales, el estacionamiento, baños, en fin, una serie de ingresos que te permiten ya tener el recurso suficiente para hacer una buena feria, ¿no? Sí es necesario pues una feria, pero siempre y cuando esté a las condiciones y a la realidad de tu presupuesto. Bueno, le dejo el espacio ya de proselitismo para que invite a la gente que vote por usted y les diga por qué usted es la mejor opción. Y pues le dejo la cámara. No me hablaste de mis competidores, ¿ver? No, pues es que no hay necesidad. Aquí no tenemos, bueno. aquí no tenemos yo quiero enviarles un saludo a todos. Dicen que el Distrito 6 es el más competido. Afortunadamente somos puros amigos, ¿ver? Yo creo que somos puros de Fresnillo, bueno, excepto uno, que no es de aquí de Fresnillo, es de Guadalupe. También le mandamos un saludo, pero yo creo que yo le quiero pedir a la gente que razonemos bien el voto. Y aquí hay 2 opciones, amigos míos. Solamente hay 2 opciones en la que, insisto, podemos estar del lado incorrecto de la historia, más inseguridad, más gasolinazos, más desempleo y demás, lo que ya hemos vivido durante estos más de 70 años, o estar del lado correcto de la historia. Yo les invito para que nos den la confianza a todos los que conformamos esta coalición de Juntos Haremos Historia. Vamos a tener 5 boletas. En la primera, a la presidencia de la República, con Andrés Manuel López Obrador. Para el Senado, vamos a ir con Soledad Luébana y con José Narro. A la Diputación Federal tenemos a la doctora Mirna Maldonado. A la presidencia municipal tenemos a Saúl Monreal. Y desde luego a las diputaciones locales de los 3 distritos de aquí de Fresnillo tenemos a Héctor Menchaca, Omar Carrera y su servidor Raúl Ulloa. Vamos por esos 5 de 5, Fer. Ojalá que la gente nos dé su confianza, no les vamos a fallar. Yo como regidor ya vieron mi trabajo, hicimos propuestas interesantes, logramos cambiar lo que fue el Código Municipal Reglamentario ahora por lo que es el bando de policía y buen gobierno. Metimos una iniciativa que a lo mejor pudiera ser insignificante, pero va a ayudar de mucho, de que ahora
por obligación se transmiten las sesiones de Cabildo en vivo por internet. Es importante que la gente se meta a conocer los problemas de su municipio, cómo administra el recurso el presidente municipal en turno. Y bueno, con ese antecedente nunca tuvimos una sola falta, tuvimos el mayor número de participaciones, mi comisión fue la que más veces sesionó, y con esa confianza, Fer, con esa certeza yo les puedo decir que seré el mejor diputado de la siguiente legislatura. No les voy a fallar, ténganlo por seguro, no les voy a fallar y de verdad vamos a hacer cosas interesantes por Fresnillo. Bueno, ya abusando de su confianza, díganles a sus compañeros que vengan, ¿no? Porque en el Fair Show no los tratamos mal. No sé quién no te haya Pues ahorita no hemos confirmado todavía, pero tenido a Mirna, pero ahí díganle a Saúl. ¿Quién más falta? ¿Saúl? Le decimos con mucho falta gusto. Saúl, falta Héctor Menchaca. A Héctor, con mucho gusto le hablamos. Y pues Omar siempre está muy ocupado, mamá, no te creas. También invitamos a También hay Omar. que decirlo, Omar. También es importante porque es necesario que la gente nos conozca, que sepan quiénes somos, de dónde venimos, cómo pensamos, cuáles son nuestros proyectos. Y solamente así, insisto, somos de aquí de Fresnillo, necesitamos representantes, ¿no? Que seamos de aquí de Fresnillo. Y bueno, invitarlos a que salgamos a votar. Decía Andrés Manuel hace unos días, si sale a votar el 60% de la gente, esto está cocinado, ¿eh? Porque sería imposible que el partido en el gobierno, con toda la compra de votos que seguramente va a haber, ¿no? Sería imposible que nos roben la elección. Por eso tenemos que unirnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que participar todos. Ojalá y que nos echen la mano. Pues gracias, Lick. Como siempre, un placer tenerlo en el programa. ¿Ya se te enfrió tu torta, Fer? No, pues es que la plática estaba bastante interesante. Están interesantes, muy recomendables estas tortas. Aquí estamos en el cafecito, Chao. gracias que nos dieron la oportunidad. Sí. Y pues gracias a usted, Lick. Ya sabe que las puertas del Fair Show siempre han estado abiertas para usted y para todo el mundo. Claro que sí. Y lo esperamos ahí a media campaña, ya que vemos un poquito más avanzados para tenerlo de nuevo. ¿Qué le parece? No, pues muchas gracias, Fer. Con todo gusto. Tú sabes que igual hace unos días ahí me escribiste y te dije cuanto antes, mañana, y aquí estamos. Entonces, siempre estaremos atentos a los llamados del Fair Show y gracias por esta entrevista. Les encargamos ahí el próximo 1 de julio, 5 de 5, amigos. 5 de 5. Bueno, esto fue el Fair Show. Nos despedimos. Seguimos con más entrevistas. Adiós.